Bueno, ahora vamos con otro de los temas que abarcan el primer examen, que es reforma constitucional que obviamente va a tener su proceso. Bueno, para hablar de reforma constitucional, lo primero que tenemos que preguntarnos, que espero que me lo sepan responder, es si se puede reformar la Constitución. Sí, ¿Se puede reformar la Constitución? Bien. sí, ¿Por qué? porque es una constitución flexible, solamente no se puede tocar lo que son las cláusulas pétreas. Exacto. Bueno, sí, en realidad tenemos una constitución que es rígida, pero tiene límites, que es eso, lo que la puede hacer un poquito más flexible, el que se puede reformar. Sabemos que la reforma constitucional va a estar establecida, el procedimiento del artículo 30, que lo dice tal cual. Dice, la constitución puede reformarse en el todo o en el cualquiera de sus partes. O sea, ya tenemos el primer punto, la primera arista. ¿La Constitución se puede reformar? Sí, en el todo o en cualquiera de sus partes. Después seguimos desmenuzando ahí un poco. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes. O sea, también nos va a decir quién es el que declara la necesidad de la reforma. ¿Que quién es? El Congreso. Congreso. Y va a tener que tener el voto de 2/3 partes. 2/3 partes de sus miembros. Mm. Pero ¿quién va a hacer la reforma? Que esto es lo importante. Una convención que El va a ser constituyente. convocada para eso. O sea, vamos a dividirlo el artículo este. El artículo este nos va a decir, ¿se puede reformar la Constitución? Sí, se puede. Sí. Va a plantear en el todo o en cualquiera de sus partes. Que eso después lo analizamos si es así o no. Pero a nosotros nos importa esto, que nos dicen que sí, que se puede reformar la Constitución. Después, nos dicen que la necesidad de la reforma lo va a declarar el Congreso. O sea, ahí ya tenemos otro poder, que es el legislativo, que va a ser el que nos establece que hay una necesidad de reforma, que se aprueba con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Pero el Congreso no va a ser el que hace la reforma constitucional, lo va a hacer una convención que va a ser convocada al efecto, es una convención que va a ser convocada para reformar la Constitución. Hasta ahí estamos bien. Ahora con esto de si se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes. ¿Es así? ¿No? Ahí recién una compañera más o menos algo lo planteaba, si lo quieres playar. No, lo que yo te decía que solamente las cláusulas pétreas, que son las que no están, o sea, no están escritas en la Constitución, pero como que se da por sabido que no se pueden modificar, como la forma de gobierno. Exactamente, no sé si todos sabían lo que son las cláusulas pétreas, pero las cláusulas pétreas son como estas, o sea, estos principios, no sé si decirlo como principios, sino como eh, son acuerdos que están implícitos, es decir, no está escrito en ningún lado, pero está implícito que no se pueden reformar. Ahí la compañera, por ejemplo, mencionaba una, bueno, o sea, el Estado, la forma del Estado democrático no se puede reformar. La forma del Estado federal tampoco. Esta forma republicana de gobierno tampoco se puede reformar. Eso no está escrito en la Constitución, porque la Constitución ahí dice, se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes, pero está implícito que no se puede reformar o no se podría reformar con una reforma constitucional este Estado democrático, esta forma de Estado federal, esta forma republicana de gobierno, en sí la forma de gobierno del Estado argentino. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con lo más complejo, porque al ser una reforma tiene un procedimiento. ¿Saben cuál es el procedimiento? Sí, Tiene como pasos, por así decirlo. sí, primero se Pasos declara el que Congreso. pasos que se van a tener que acordar. Bueno, ahí la compañera decía, primero pasa por el Congreso. Bueno, pero para que pase por el Congreso, ¿qué tiene que pasar primero? ¿Qué se necesita en la Argentina, en un país La necesidad hiperpolitizado? de ¿Cómo? Un proyecto de ley. proyecto Sí, de sí, ley, pero sí. antes de llegar al proyecto de ley, ¿qué se necesita en Argentina, en un país mega hiperpolitizado, con diferentes ideologías políticas?
donde todo es tan cambiante? ¿Qué se necesita para poder decir, El bueno, consenso. este proyecto de ley llega al Congreso? ¿Qué yo necesito? El consenso. Exactamente, el consenso, un acuerdo político. Yo no voy a poder hacer una reforma constitucional así de la nada. Si yo presento un proyecto de ley de reforma constitucional sin acuerdo político, sin consenso, lo más probable es que fracase. O sea, la idea no sería mandarme de una sin lograr un acuerdo político, un consenso. Por eso es el famoso Pacto de Olivos, que creo, no sé si lo vieron en el video ustedes, de la reforma constitucional 25 años, donde muestran que algunos lo vivieron en carne propia, otros no por la edad, pero en la reforma del 94 se origina producto de un consenso político, que es el Pacto de Olivos, entre el expresidente Carlos Menem Menem con el y expresidente Alfonsín. radical Alfonsín. Exactamente, hicieron las dos fuerzas políticas más importantes de la Argentina en los 90, que eran el peronismo, el Partido Justicialista, y la Unión Cívica Radical, llegaron a un acuerdo político para poder tratar esta reforma constitucional. Bueno, o sea, primero tenemos este acuerdo político, este consenso. Una vez que yo logro el acuerdo, ¿qué tiene que pasar? Ahí que ustedes lo saben esto, ¿qué tiene que pasar? Que se declare la ley para la Exactamente, reforma. De la necesidad de exactamente. Se va a reforma. iniciar este proyecto, o sea, esta ley que declara la necesidad de la reforma, que va a tener un límite de contenido. Ahí se va a establecer el límite de contenido. Ahí se va a fijar qué es lo que vamos a tratar y qué no. Se trata en el Poder Legislativo y con qué, en el Poder Legislativo, en el Congreso, y con qué tiene que ser ahí aprobada. Con las 2/3 partes de los votos. Exactamente, tiene que ser aprobado con los 2/3. Bueno, después, una vez que la ley está aprobada, si todo sale bien, todo sale bonito el camino, se da una elección popular, que vamos a tener que elegir a estos convencionales constituyentes. Después, va a haber, una vez que nosotros elegimos a estos constituyentes, se va a dar la conformación de esta convención. Nosotros, el pueblo, lo elige a través de una elección popular a los constituyentes, se conforma esa convención y ahí recién se hace este debate y sanción de la reforma constitucional en una sede que se elige particularmente para eso. Y esa convención, una vez que terminó con el debate y la sanción de la reforma constitucional, se da una disolución, o sea, nació solamente para esto, para debatir y para sancionar la reforma constitucional, para nada más. Nació para ese efecto, no puede ir más allá de eso. Y ahora, no sé si esto lo vieron en clase, seguramente sí, porque es un tema que Aldana insiste, el tema de los votos, de estos 2/3, entre miembros presentes o totales, ahí. En el 49 era con los miembros presentes y en el 94 con los miembros totales. Ella lo que nos decía es que siempre se toma la última constitución como para tener en cuenta las próximas. Perfecto, perfecto. Exactamente. Ustedes acá, en este repaso histórico, por así decirlo, la Constitución del 49 se jugaba un poco con eso, o sea, la oposición literalmente no se presentó a votar, o sea, en el 49 no votó, pero ¿qué pasaba? Como se aprobaba con la mayoría de los presentes, la mayoría de los presentes eran todos los del Partido Justicialista en su momento, los del peronismo, y la ley salió a favor, o sea, el proyecto de ley, perdón, la Convención Constituyente votó a favor y, perdón, ya me estoy trabando yo, el Congreso votó a favor de que se apruebe la ley. Por lo tanto, en ese caso, en el 49, fue con el 2/3 de los miembros presentes. Y como decía acá la compañera, en el 94 esto cambió y fue con el de los totales. Entonces siempre se toma el último. ¿Se entiende La eso? del 94 extiende, la que limita el mandato presidencial, que es la que Sí, exacto, pasa de 6 a 4 años, se le da jerarquía constitucional, bueno, es esta reforma que se crea la figura del jefe de gabinete, es bastante novedosa. Eh, Ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta no es en sí el contenido de la reforma en ese caso, si quieren lo pueden mencionar, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cómo
se da este proceso de reforma, ahora lo repasamos, porque esto es muy importante. La reforma constitucional. La primera pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿se puede reformar la Constitución? Sí, obvio, se puede reformar la Constitución. ¿Quién lo dice? La propia Constitución. ¿Dónde? En el artículo 30, donde va a establecer que se puede reformar la Constitución en el todo o en cualquiera de sus partes. Ahí ustedes obviamente van a tener que plantear esta excepción de las cláusulas pétreas, que hay contenidos que están implícitos que no se pueden reformar. ¿Cómo cuáles? La forma republicana. La forma republicana, federal. La forma de gobierno. De gobierno. Forma de gobierno. La forma de gobierno, yo no. Está implícito que no se debería poder cambiar. ¿Cómo es que se da esta reforma? Primero, lo dice el artículo 30, por una necesidad de reforma que tiene que ser declarada por el Congreso. O sea, el Congreso tiene que declarar la necesidad de la reforma y nos va a decir, con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros. Y ahí nosotros entramos con la disyuntiva. ¿Totales? ¿Presentes? Bueno. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. O sea, nos va a decir, el Congreso va a plantear esta ley de necesidad de reforma, pero se va a hacer una convención que es la que va a reformar la Constitución. Entonces, a ver si están atentos, si yo les pregunto, ¿quién puede reformar la Constitución? ¿Quién es? La Convención La Constituyente. Convención Constituyente. La Convención Constituyente, ahí está, no se confundan. El Congreso solo dicta la necesidad de reforma. La Convención Constituyente va a ser la que va a reformar la Constitución. Porque ¿cuál es su fin? Debatir y sancionar la reforma, y solamente nació para eso. No se vayan a confundir eso. Acuérdense, la reforma la hace la Convención Constituyente. Y ahora vamos un poco con los pasos. ¿Qué se necesita para poder hacer este procedimiento de reforma? Bueno, en primer lugar, un acuerdo político, lograr este consenso. Bueno, una vez que tenemos este consenso, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Supongamos Nosotros que... como pueblo elegimos. No. Por ejemplo, supongamos que yo soy el presidente de la nación, en vez de estar gobernando, estoy un sábado haciendo una clase de Derecho Constitucional y voy a plantear que quiero reformar la Constitución. Ya logré el acuerdo político, supongamos que este es el Zoom, donde estamos haciendo este acuerdo político, logramos el consenso. Bueno, ¿cómo procedemos ahora? Ya tengo el consenso de ustedes como partidos políticos. ¿Se declara la necesidad de reforma? Exactamente, tiene que haber un proyecto de ley que va a tratar de declarar la ley de necesidad de reforma, que va a establecer este límite de contenido. Se va a tratar en el Poder Legislativo y ahí se va a tener que aprobar en el Congreso por esta mayoría grabada de 2/3, como decía la compañera, de los totales. ¿Por qué? Y ahí ustedes explican toda la historia del 49 y la del 94, y que siempre se toma la última. Siempre se toma como base la última votación. Una vez que yo como presidente tuve la suerte que se me dictó esta ley de necesidad de reforma, ¿qué va a pasar? Ahora sí, ustedes como pueblo, Va a elección popular. vamos a una elección popular de convencionales constituyentes. Sí. O sea, se van a votar aquellas personas que van a conformar la convención constituyente y que van a debatir, que van a sancionar esta reforma. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hacemos la elección, se conforma y se da este debate y la sanción de la reforma. Y se disuelve después. O sea, solamente se va a debatir y sancionar la reforma constitucional. Y nada más, se disuelve. Ese es su único fin. ¿No ves que llora? Gastón, o sea, acerca del procedimiento de reforma, Sí. no es solo mencionarlo, sino que hay que explicarlo, ¿no? Exactamente, el procedimiento de reforma hay que explicarlo, hay que entenderlo, hay que explicarlo, hay que desarrollarlo. Si bien son estos pasos, como decíamos, obviamente tengo que mencionar que tiene que haber un acuerdo político, un consenso.
tengo que mencionar cuál es la participación del Congreso y esta historia, por así decirlo, sobre los votos. Tengo que mencionar, bueno, una elección constituyente, cómo se conforma, el debate, bueno, que nació solamente para eso. Pero sí, no es solamente es explicar lo que dice el artículo, sino desarrollarlo un poco más. Por ejemplo, dar esta... Gastón, Listo. y Dígame. Gastón, te pregunto, ¿y la Convención Constituyente también es la que dicta el reglamento con respecto al tiempo que tienen para hacerlo, el día, el lugar, el horario y todo eso, ¿no? No, ojo con eso. En la ley de necesidad de reforma va a estar todo. Ahí se va a establecer el límite de contenido y ahí hay que establecer todo. Ah, pensé que era la Convención que lo dictaba. Acuérdense, la ley de necesidad de reforma es donde está todo. La convención lo que va a hacer es debatir y sancionar la reforma constitucional. Ok. Bueno, y ahora vamos con otra cosa, que esto es lo más, ¿cómo lo puedo decir? Esto es donde tienen que prestar atención, que es el control judicial de la reforma. Si yo les pregunto, ¿una reforma constitucional puede tener un control judicial? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué vieron en clase o qué vieron que hace que la respuesta sea ¿Sí? como sí? Eso va, por lo que estoy leyendo, no es se relaciona con el caso de los jueces que es de Schifrin y Exactamente, con el fallo Fight y el fallo Schifrin, ay, es, que lo tenían que leer para la clase que tuvieron presencial sí, con Aldana. Bueno, ¿qué saben del fallo sí. Fight y qué saben del fallo Schifrin? Bueno, estuvo por el tema por todo el tema de edad bueno, igual está en la Constitución que, por ejemplo, los jueces son, ¿cómo se dice? Son separados de su cargo, ya sea por su mal desempeño de trabajo y no por la edad. No. Esperen que acá les voy a marcar algo. A ver. Esperen que les voy a marcar algo, que después esto lo vamos a ver ahí. Este marca, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, un poco sí, voy a tomar algunas de las cosas que dijo la compañera. Bueno, recién vimos, año 94, se reforma la Constitución Nacional y en esa reforma se va a establecer que los jueces de la Corte Suprema y los jueces federales, que son de instancias menores, van a permanecer en su cargo hasta qué edad? A los 75. Hasta los 75 años, muy bien. Y en ese momento, para seguir en su cargo, tienen que obtener un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del presidente de la Nación. Si no, bueno, cesan del cargo y se tienen que jubilar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, la Corte en su momento había expresado que, o sea, limitar como esta garantía de inamovilidad de los jueces, que es un principio que establece la Constitución, no estaba en este núcleo de las coincidencias básicas, o sea, en esta ley que se trató en el Congreso y que se aprobó. O sea, plantea, mirá, ustedes están haciendo un tema acá con la edad que no estaba en el núcleo de coincidencias básicas, nosotros no, están como excediendo. ¿Que esto dónde está? Bueno, en el artículo 110 de la Constitución, que va a decir, los jueces conservarán su empleo mientras dure su buena conducta. O sea, el único requisito que tenían era que dure su buena conducta. Bueno, pasa esto, la reforma constitucional, se plantea esto de decir, che, ustedes se están excediendo. ¿Por qué? Porque plantearon algo que no estaba en la Convención Constituyente planteó algo que no estaba en esta ley que aprobó el Congreso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se declaró nulo el artículo en cuestión. Entonces, ahí, para destacar que es, bueno, ¿el control judicial en la reforma existe? Sí, existe. Bueno, y en ese caso se declaró la nulidad de una cláusula de la reforma. Después, ¿qué va a pasar? Después se da el otro fallo, que es Schifrin, que es como el contrapunto. Que ahí, ¿qué va a pasar? Bueno,
va a decir que la Convención Constituyente no se excedió de los límites de su competencia en este párrafo, que se planteaba de la inamovilidad de los jueces. O sea, va a decir, mirá, no, a nosotros nos parece que no, o sea, Schifrin va a plantear lo mismo que Fay, en este caso, la justicia lo que va a decir es, no, mirá, a nosotros nos parece que no se excedieron en su competencia, nos parece que está bien lo que establecieron, que no se vulneró el principio de independencia judicial, que ese es uno de los principios que tiene la Constitución, con esta división de poderes, que va a ser una de las esencias que tiene esta forma republicana de gobierno que vimos anteriormente, y que modificando este límite de edad, o sea, lo que va a hacer modificar este límite de edad va a ser que no se siga con un carácter vitalicio en el cargo, pero no en esta garantía de inmovilidad de los jueces. O sea, lo que van a decir, no, nosotros no estamos cuestionando esta garantía de inmovilidad de los jueces. Y no se va a acceder. Ustedes acá lo que tienen que tener en cuenta para este fallo, para explicarlo o para abocarlo, es que, bueno, en primer lugar, en Fay, a Fay le salió bien porque el juez Carlos Fay, no sé si alguno sabe, estuvo hasta los 98 años como juez de la Corte Suprema de la Nación, o sea, dejó su cargo por muerte. Bueno, a él lo favoreció. ¿Por qué? Porque le declararon nulo el artículo que va a establecer que se necesita, a los 75 años se necesita el acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento. En cambio, en Schifrin va a ir y le van a plantear todo lo contrario, le van a decir, no, mirá, no se excedieron en los límites de su competencia. Esta es una de las dos diferencias que tienen los fallos, que en un momento la Corte va a plantear que sí, que se excedió en los límites y que se limitó la garantía de inmovilidad de los jueces, porque no estaba establecido esto en el debate de la ley, en la sanción de la ley, que va a tener este núcleo de coincidencias básicas. Y en otro momento la Corte lo que va a establecer es que no se fue por encima de lo que establece. Esto tómenlo con pinzas, es un fallo que léanlo porque es súper importante, márquense todo lo más que puedan, pero tengan en cuenta esto, que primero, se puede controlar judicialmente la reforma, se puede declarar nulo uno de los artículos de esta reforma, y se va a dar esta duda de si se puede, ¿cómo lo puedo plantear? Si se puede exceder o no los límites de su competencia, lo que es la Convención Constituyente.